Johnny un poquito más alto que yo. Vamos a truquear la silla. Pero nada grande, ¿oíste? ¿Eh? Un poquito más alto, pero nada más grande. Dije un poquito más alto. Ven, Johnny, ven, esto empieza como sin empezar. Tuvimos un problema un día con esa silla cuando el invitado era Jorge Dier. Y cabía. No ocupo. Tú comienzas a finales de los 60 o mediados. No, yo empiezo en el 56. En el 56. Cantando en el programa de aficionados. De La Voz Dominicana. De La Voz de la Alegría, de Paco Escribano. Y un año después, entonces... Eso era una emisora de radio que era competencia de La Voz Dominicana Radio. Era una de las emisoras. Una de las emisoras. Y hacía un programa de aficionados. O sea, Paco Escribano tenía una emisora de él. La Voz de la Alegría. ¿Y qué decía Petán a eso? No, nada. Pues aquí había varias personas que tenían ¿Y cómo emisoras. era Petán y la relación de Petán y Paco Bueno, Escribano? Paco era uno de los artistas preferidos de los Trujillo. Algunos dicen que lo usaba, un foro que tenía Paco para denunciar cosas era mandado. Y se decía también que doña Julia lo quería Sí, mucho. Y todas eso esas sí he escuchado. cosas, Siempre escuché mucho a Freddy. pero mucho talento. Siempre escuché mucho decir a Freddy, a nuestro Freddy Verasgoico, que casualmente hace unos días cumplió un año más de vida y de ida. De ida física, ¿no? Freddy creo que permanecerá por nosotros por siempre. El sábado en la fiesta que yo tocaba lo invocaba justamente. Lo invocaba porque al llegar al país, que fue el sábado, vi unas promociones que se están haciendo de las cámaras de televisión en las esquinas y los accidentes y de esas cosas. Ahora, ¿qué complemento necesitan esas cámaras? Que los dominicanos entendamos que tenemos que cambiar. Conciencia. Que no podemos seguir haciendo ese tipo de disparate, ni tener ese tipo de actitudes frente a la vida. Necesitamos crear conciencia. ¿Tú has visto la campaña del gobierno que nosotros elogiamos en el show del mediodía con imágenes reales? Esas son las de las cámaras. Pero excelente, lo elogiamos. Sí, lo elogiamos en el show del mediodía y lo elogiamos eso aquí se en quedaría en el vacío si nosotros no creamos conciencia de que no estamos bien. Que son accidentes provocados. Y absurdos, ¿no? Pero, Hay accidentes que pueden ser accidentes, pero hay accidentes que son absurdos. que son incidentes, que son provocados. Tan simple. ¿Y por qué te recordó a Freddy eso? Bueno, porque Freddy clamaba por un país en orden, un país de un comportamiento, un país de ciudadanos. El ciudadano lo primero que sabe es cuáles son sus deberes para cumplirlo. Entonces, Nosotros no poder sabemos, tener derecho y reclamarlo. nosotros no sabemos nuestros deberes. No, la mayoría de nosotros no sabe. Yo quiero hacer esa retrospectiva. Vámonos atrás, vámonos al comienzo, vámonos al principio, porque quiero de alguna manera que en este programa completo poner énfasis en la historia del ser humano, pero en la historia del artista también. Y en la historia del ser humano, evidentemente, está muy adherido a ti el político, porque creo que naciste político, en el concepto de tu preocupación social, que la manifestaste desde que empezaste y que usaste como instrumento muchas veces tu arte para poner esa cuota social en tus canciones, para transmitir mensajes, ¿o me equivoco? No, mira, Iván, no fue así. Realmente yo no creo que naciera político, porque mis primeros 21 años, no olvide que yo nazco en la era de Trujillo, nazco en 1940, ya Trujillo tiene 10 años. Esos 21 años, para completar los 31 de Trujillo, yo los viví, pero es como si yo hubiese estado en otro país. Honestamente, yo no conocí todas las atrocidades que se le atribuían al régimen de Trujillo. Es como si no hubiesen pasado para mí, honestamente. Yo nací, fui a la escuela con un pizarrón que decía Trujillo, benefactor de la patria, o el primer maestro de la nación. ¿No te llamaba la atención eso? No, para mí eso fue como yo me crié. Es decir, para mí era lo más normal ver un cuaderno con
la foto de Trujillo, ver un lápiz con la foto de Trujillo, todas esas cosas para mí eran normales. ¿No te generaba ningún tipo de rebeldía, ni tus padres de...? Ok. No, realmente no. O sea, políticamente acéfalo totalmente. Es justamente cuando matan a Trujillo que se desnuda todo aquello y yo dije, ¿y dónde vivía yo? Ujú. Entonces a partir de ahí yo entendí que no debían pasar cosas y que yo fuera ajeno. Y que si esas cosas pasaban y si la población no tenía voz, pues la voz... Pues ahí nace el político, o sea, ¿no? Ahí nace el político. Con la muerte de Trujillo, nace el Así político. así es como nace. Eh. Entonces, los dominicanos de la época nos fuimos a la calle en búsqueda de libertades, ahí yo estaba. Justamente, como conozco a Camaño es un 20 de octubre, huyendo de los Cacos Blancos. ¿20 de octubre de qué año? Del ¿Luego de Juan Bosch? No, eso fue antes de Juan Bosch. O sea, eso fue, bueno, ya Después dentro del periodo de de derrocado de Juan Bosch, en ese momento... Pero antes del 65. tumulto, sí, antes del 65. Y después, entonces, me toca convivir en la revolución con él ahí. ¿Y qué te marcó de ese periodo post-Trujillo, post-muerte de Trujillo, post-derrocamiento de Juan Bosch, conocer a Camaño, llegar a la revolución? Ese tiempo, ¿qué te marcó? ¿Qué te selló? A mí no se me olvida el 20 de diciembre, el día de las elecciones, que Juan Bosch gana. Rafi Cruz y un grupo de negritos de Villa 20 Consuelo. de diciembre 62. De 62. Correcto. Nosotros, en una esquina cualquiera, en Villa Consuelo, un grupo de negritos teñido con tiza la cabeza blanca. Epa. Pujando las elecciones de Bosch. Bosch se juramenta en el 63, el 27 de febrero, fíjate que apenas está 6 meses y días manejando la nación, y entonces ese derrocamiento yo pienso que sirvió para mucho, sirvió para crear conciencia, porque el país no tuvo tranquilidad durante esos años hasta que explota la revolución. O sea, no se quedaron quietos. No, el país no se quedó quieto. No se quedó tranquilo. ¿Juan Bosch se adelantó? Estaba muy adelantado para la época, porque era un demócrata muy depurado. Nosotros veníamos de una dictadura. Era muy fuerte la transición. Yo pienso que le faltó la decisión de cambiar el esquema militar que había en el país, porque él prácticamente gobernó con pero los quizás eso remanentes. implicaba un proceso, Johnny, y la transición fue muy dramática, ¿no? Así fue, pero hubo mucha complicidad, complicidad de la iglesia, complicidad de sectores que se decían progresistas y realmente no lo fueron, para derrocar a Bosch, y eso nos costó tanta sangre y tantos años de atraso, que creó cierta conciencia. Fíjate que después de ese golpe y el estallido de la Revolución de Abril, no hemos tenido esos asomos más. Yo creo que sí. ¿Dónde nace el combo show de Johnny Ventura? Porque tú eras el artista aficionado, luego vino la persona con inquietudes políticas, pero ¿dónde decide Johnny Ventura definitivamente ser artista? Bueno, por accidente, es decir... ¿Por accidente? 2 amigos me llevan a un programa de aficionados, engañado prácticamente, Andrés Araujo y Sergio Jiménez, me llevan a La Voz de la Alegría. Ellos lo armaron todo para llevarme ese día de ensayos. Y se arma una discusión frente a la emisora. Mira, que están ensayando y que tú debes entrar a cantar, y yo que no. Y empezó una discusión que sí, que no, hasta que Sergio Jiménez me dice, si tú eres macho, ven. Y entonces yo soy más macho que tú. Claro. Y entré, bueno, ensayé, gané el primer premio, no tuvieron que llevarme más. Eso fue en La Voz de la Alegría, la calle Real de Villa Duarte. Y entonces, a partir de ahí yo iba solo. Ganaba muchos premios, fui parte del... ¿Qué cantaste? Deme otra copa, yo se lo pido. No tengas miedo por mi dolor, es que le juro que estoy herido
Esa es la causa de un desamor. ¡Bravo! Deme otra ¡Qué copa bien! se llama esa canción. ¡Qué que bien! Lo tenía pegado la Sonora Matancera con Bienvenido Grande. En 1963, Johnny Ventura fue reclutado por el prestigioso Papá Molina para que integrara la Superorquesta San José, que en ese entonces dirigía. Fue este periodo un jalón en la carrera del cantante, desde donde luego se le presenta la oportunidad de formar el Combo Show. Bueno, y un año después entonces ya estoy cantando en los programas de aficionados de La Voz Dominicana, que es cuando me dan la beca para estudiar canto y música. Ahí empieza a desarrollarse ¿Ahí el conoce artista. al doctor José Francisco Peña Gómez? En la escuela de locutores, Ajá. porque nosotros íbamos a dar... Pero ahí lo conoces. Ahí es que lo conozco, es decir, nosotros dábamos una clase de dicción en la escuela de locutores, pero yo me enamoro de la escuela de locutores y entonces me hago locutor también. Ahí junto con Pedrito Pérez Vargas, con Osvaldo Cepeda y una playa de Uno de los grandes mejores locutores del de la siglo. época y los mejores maestros que tuvimos en esa época. Así empieza a desarrollarse todo y ya cuando matan a Trujillo han pasado 4 o 5 años de eso, y ya yo cantaba en los programas de Voces Nuevas, justamente cantando en los programas de Voces Nuevas de La Voz Dominicana. Yo decía que iba a ser el único artista que cantaba con su propio nombre. Y yo cantaba con mi nombre, Juan de Dios Ventura. Papi, tu alfabetica. ¿Qué pasa, papo? Johnny, tu barba la irrita. Bueno, Johnny, yo creo que tu cara necesita una nueva navajita. Aquí la tienes, Se llama mi Nora. es tuya toda porque te quiere. Pon tu cara acariciable con la nueva hoja de acero inoxidable y filos revestidos de plástico Minora, la interminable. Minora de Gillette. La interminable. Imagínate tú, Juan de Dios Ventura y Juan de Dios Ventura. El doctor Cerón me dice, ¿cómo le dicen en el bar? Y yo le dije, era la época del twist, rock and roll y esas cosas, no, los Pedro eran Elvis Presley, Peter, los Beatles, los Beatles, esas cosas, sí. no, yo era Johnny. Entonces le digo, me dicen Johnny, me dice, pues a partir de ahora usted es Johnny Ventura, y ahí hasta el día de hoy, así fue. ¿Tú recuerdas el día que mataron a Trujillo? Sí, ¿Está en tu perfectamente. memoria? Yo cantaba, esa noche yo cantaba en el 30 de mayo. restaurante El Conde, en El Conde. Pero no se supo en la noche, no se supo en la madrugada. Bueno, nosotros no sabíamos exactamente qué había pasado, pero sí sabíamos que algo grande había pasado por lo siguiente. Había una tensa calma. Ese restaurante vivía lleno permanentemente, todos los días, tanto que nosotros sábado tocábamos 2 tandas y domingo tocábamos 2 tandas. Y el lunes, que era día libre, nos pagaban doble y lo tocábamos también, es decir, siempre estaba lleno. Era martes en la noche, 30 de marzo, en 1961, y entonces no hay gente en el lugar. Un silencio increíble. No hemos empezado a tocar, 10:30 de la noche, eran 2 plantas, pero no eran 2 plantas selladas, sino que había un hueco que se veía la primera planta. Nosotros estábamos arriba, se oye el timbre del teléfono del lugar y de abajo vocean, Papucho Gatón. ¿Qué es Papucho Gatón? Papucho Gatón era el saxofonista de nosotros, de ese grupito pequeño que tocaba en ese lugar. Y entonces Papucho baja y cuando sube nos dice hay que irse de aquí. Pero no da explicaciones. No, la explicación que nos da es que una señora amiga de él lo había llamado y le había pedido que nos fuéramos y que no tocáramos esa noche porque algo grande había pasado. ¿Pero ustedes por y qué? no nos convenía quedarnos. Pero los No sabíamos por qué, el asunto es que hablamos con los chinos y nos fuimos, Sin averiguar mucho. sin averiguar mucho.